La Rioja ya tiene presupuestos para 2026, 2.118,60 millones de euros es la cifra de ese presupuesto que ha presentado hoy el Gobierno de La Rioja para el próximo año y que por segundo año consecutivo superan esa barrera de los 2.000 millones. Unas cuentas con un marcado carácter social, han dicho, casi el 75% de las partidas que crecen están en salud, en educación y en servicios sociales. El Ejecutivo presenta en tiempo y forma algo, ha dicho, que se ha convertido en una anomalía en nuestro país. Y en un contexto nacional donde no existen presupuestos, donde es difícil ver hoy una comunidad autónoma a estas alturas en el conjunto de España que pueda tener las cuentas hechas y el trabajo realizado, creo que es destacable. Sin presupuesto no se puede gobernar. Y desde luego nuestro gran compromiso, que es ofrecer a los riojanos un buen gobierno, un gobierno centrado en la gestión. Desde luego no puede haber ni buen gobierno ni gestión sin un presupuesto, porque un presupuesto es previsión, es planificación y es estabilidad. Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar a estas cuentas y hoy vamos a poderlas escuchar aquí en directo. Esta noche también sobre la mesa queríamos sacar este asunto. ¿Recuerdan ustedes a Iman, la joven estudiante del IES Sagasta, a la que se le prohíbe por una norma del centro acudir a clase con el hijab? La joven ha emprendido una campaña de recogida de firmas para que el instituto rectifique en su decisión. Denuncia que la decisión atenta contra la Constitución española, en la que se le reconoce la libertad ideológica, religiosa y de culto como un derecho fundamental. Escuchen. Después de 3 días quitándomelo, dije de que no te lo puedes permitir, como que me sentía muy humillante, una falta de respeto hacia mí, o sea que dije, oye, ponte las pilas, da una postura y niégate a quitarte el velo porque es una parte tuya y es tu libertad religiosa, es tu derecho. Pues la directora me dijo, hoy te he expulsado por ponerte el velo, el siguiente día que vengas con el velo te expulso otra vez. Con 2 o 3 expulsaciones, el cuarto día te abro el expediente y puedo hacer que te saquen del bachillerato internacional, o sea que mi educación está en juego y está en peligro. Nunca ha pasado esto antes. ¿Por qué ahora estamos en el siglo XXI? ¿Dónde estáis viviendo, por favor? Es que esto ya es una discriminación. ¿Por qué vamos hacia atrás si hemos avanzado tanto? Hemos avanzado muchísimo. ¿Por qué estamos yendo hacia atrás? Bueno, pues estas son las preguntas que se hace Iman a este hecho y precisamente esta misma mañana continuaba esta polémica que llevamos viviendo varias semanas por el uso del velo islámico en los institutos riojanos. Esta vez ha sido Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y portavoz nacional de la Agenda España, quien se ha acercado hasta las puertas de ese instituto, del Instituto Sagasta, donde ha afirmado que quien quiera venir a España a imponer su cultura tiene que ser automáticamente deportado a su país de origen. El velo islámico no es una prenda inocente, no es un accesorio religioso, es una herramienta política impuesta por el fundamentalismo islámico exclusivamente a las mujeres. Nosotros lo tenemos claro, quien venga a España a imponer su cultura tiene que ser automáticamente deportado a su país de origen. Tienen que venir aquí a adaptarse a nuestra cultura, adaptarse a nuestras costumbres. Y si quieren tener mujeres encerradas en cárceles de tela o si quieren tener los comedores escolares sin cerdo, adaptados con sus menús halal, o quieren clases de lengua árabe o cultura marroquí, lo tienen muy sencillo. Tienen que buscar el aeropuerto más cercano y cogerse un vuelo, irse a Marruecos, a Irán o a Afganistán, que allí podrán encerrar a mujeres en cárceles de tela y podrán adecuar su menú a su... Ya lo ven, la migración se ha convertido en un eje central del debate parlamentario en España. Trataremos todos estos asuntos en nuestra primera mesa de debate con los portavoces parlamentarios de esta temporada. En este caso estarán por el Partido Popular Cristina Maiso, por el Partido Socialista estará el portavoz Javier García, el portavoz también de Vox Ángel Alda y la portavoz de Podemos Izquierda Unida Enar Moreno. A todos ellos, como siempre, les damos la bienvenida en unos instantes. Hasta ahora.
Bueno, comenzamos ya la tertulia de portavoces, esta primera tertulia de la temporada de este año, y vamos a saludar ya a Cristina Maiso por el Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, encantada de volver aquí. Javier García, ¿qué tal? Muy buenas noches, portavoz del Partido Socialista. Hola María, encantado de estar aquí en la 7. Gracias. Ángel Alda, portavoz de Vox. Buenas María, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Y Enar Moreno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues ya deseando volver, yo aquí ya estábamos todos deseando. Estabais ya deseando, ¿no? Eso es, te echábamos de menos, María. Sí. Bueno, espero que hayáis tenido buen verano y buenas fiestas de San Mateo. Sí. De las fiestas hablaremos, el verano muy bueno. Tanto las fiestas como el verano ya se ven muy lejos, la verdad. Bueno, vamos a empezar hablando por una noticia importante. La Rioja cuenta ya con los presupuestos para 2026. El proyecto de ley de presupuestos del Gobierno supera por segundo año consecutivo esa barrera de los 2.000 millones. Cuentas con un marcado carácter social. Casi el 75% de las partidas que crecen están en salud, en educación y en servicios sociales. El Ejecutivo ha dicho que lo presenta en tiempo y forma, algo que el presidente dice se ha convertido en una anomalía en nuestro país. La cifra asciende a 2.118,60 millones de euros, un incremento respecto al año pasado de un 1,66%. Las claves. La estabilidad tiene ese récord de inversiones para el gasto social. Porque ha dicho presentar unas cuentas en tiempo y forma en este país se está convirtiendo en una anomalía. Desde luego no puede haber ni buen gobierno ni gestión sin un presupuesto, porque un presupuesto es previsión, es planificación y es estabilidad. El incremento de gasto para las consejerías es de 62 millones de euros. El 75% se destinará a políticas sociales. Estamos hablando de un total de 1.321 millones de euros. Sin duda, el récord histórico un año más en inversión, en gasto social. Incrementos que permitirán, por ejemplo, contratar a más profesionales sociosanitarios. Tenemos casi 12 millones de euros más y nos va a permitir tener una mejora en el personal sanitario de la región. Esfuerzos que también se hacen en otra política fundamental, la vivienda, a la que se dedican 28 millones de euros. Vamos a terminar 2026 con en torno a 1.000 viviendas disponibles. Como el esfuerzo económico del Revive ha desbordado los 12 millones de nuestro compromiso, pues hemos presupuestado para el año que viene de nuevo 4,1 millones de euros más. El Gobierno sigue con su política de rebajas fiscales que generarán un ahorro a los riojanos en 2026 de más de 197 millones de euros. Todas las partidas se han incrementado. Tanto las partidas del IRPF, a pesar de todas las desgravaciones fiscales que hemos hecho, la estimación 2026 es de un incremento del 6%, de hasta 500 millones de recaudación por IRPF. El proyecto de ley de presupuestos va acompañado del de medidas fiscales, con una importante novedad. Incorporamos la deflactación del tramo autonómico del IRPF, que se aplicará cuando la inflación anual supere el 3%. Capellán ha destacado también el esfuerzo inversor para tener adjudicadas obras que transformarán la comunidad, que empezarán este año y continuarán en 2026, con mayor intensidad para que estén finalizadas en 2027. Venga, pues empezamos por Cristina, que nos definas un poco estos presupuestos. Hemos visto un poco cuáles son las líneas generales. Han dicho que son unos presupuestos estables, que dan estabilidad, ha empezado por ahí, ¿no? Estabilidad a La Rioja. Y es que yo creo que eso es fundamental, y quería también previamente comentar algo que ha señalado el presidente y que yo creo que es muy importante que todos los riojanos lo tengamos en cuenta, y es que parece que el presentar unos presupuestos en tiempo y forma se ha convertido en una noticia para todos los ciudadanos, cuando es una herramienta que se tiene que desarrollar y que viene establecida en la Constitución española, el 134 de la Constitución española. El problema es que tenemos un gobierno en España, con Pedro Sánchez a la cabeza, que va por el tercer año que no ha presentado los presupuestos en tiempo y forma, y parece ser que no tiene intención de hacerlo, y basta ver las declaraciones que hace diariamente cada uno o algunos de sus ministros o de sus socios de gobierno. Eso sí que es una anomalía que perjudica a todos los españoles, y que tampoco lo hizo en el 2023 cuando los presentó en octubre. Quiero decir que estamos ahora mismo en España con unos presupuestos prorrogados desde 2022 y con un Parlamento que los aprobó, que no es el que está actualmente en vigor, porque ya han pasado unas elecciones.
Sin embargo, aquí en La Rioja tenemos unos presupuestos que entrarán en vigor si todo va bien y se tramitan como debe ser el 1 de enero, unos presupuestos que vuelven a superar la barrera de los 2.000 millones de euros, que lo que hacen es algo en lo que el Partido Popular ha establecido su punto de guía, ¿no? Que es mejorar la sanidad, la educación, los servicios sociales y por tanto también la vivienda como parte fundamental. 7 de cada 10 euros del presupuesto va destinado a estas políticas. Más de 62 millones de euros más que van a ir destinados a invertir en los riojanos. Todo ello bajando los impuestos. Debo decir que en 12 ocasiones se han bajado los impuestos con 5 normativas y vamos a seguir haciéndolo para que esos 197 millones de euros que vamos a recaudar o que vamos a deducir de esos impuestos puedan irse a quien tiene que tenerlos, a los riojanos, para que con ello hagan lo que consideren oportuno, consumir, ahorrar o lo que consideren mejor para ellos. Sí, bueno, yo creo que oímos a Cristina Maiso y yo al final lo que veo es más de lo mismo. Lo oía lo mismo con el presidente. Dice, bueno, damos información, no damos información. Evidentemente damos opinión. Mira, estamos hablando de que van a presentar unos presupuestos que chocan con la realidad, porque es que es el mismo discurso exactamente que dijeron el año pasado cuando presentaron los impuestos. Entonces hablábamos de superar la barrera de los 2.000 millones. Ahora, claro, evidentemente los volvemos a superar, no van a ir para atrás los presupuestos, pero la realidad es que todo este aumento en gasto social que tanto proclaman, tanto vocean realmente, porque no es otra cosa que vocear, luego choca con la realidad. Y es que el problema de fondo es que cuando le engañamos a la gente en el sentido de decir no vamos a invertir más en sanidad, la gente entiende o entendía, porque ya ni se lo va a creer, que eso va a suponer mejor atención sanitaria. La realidad es que tenemos unas listas de espera inasumibles en materia de atención primaria, pero también en materia de control y prevención, por ejemplo, de las mamografías, que ha sido precisamente, ¿no?, la compañera de la señora Maiso, la consejera de Andalucía en materia de sanidad, por sus declaraciones. Le han pedido todo el mundo la dimisión porque, bueno, de esto se caracteriza. Por lo tanto, es que no vale decir grandes generalidades, sino entrar al fondo de cada una de las cuestiones. La realidad no es que hayan bajado en 12 ocasiones los impuestos, que eso es verdad, pero han bajado en 12 ocasiones los impuestos, haciendo más injusta la redistribución de la riqueza en nuestra comunidad autónoma. Mayores problemas para la atención a la dependencia, movilizadas las trabajadoras de la ayuda a domicilio de las residencias. Van a contratar más profesionales sociosanitarios, decía el presidente. Bueno, pues yo le diría que mejore las condiciones laborales de las que ya están, porque el problema es que no los va a poder contratar, porque es vergonzosa la situación en la que están prestando el servicio a los trabajadores. No se preocupa realmente el Partido Popular por la situación que viven los riojanos ni la situación que viven los españoles. Prueba de ello es que en esta coyuntura votaron en contra de la reducción de las 37 horas y media. Y dejen de mirar tanto a los presupuestos del Estado, porque dicen, no, basta ver, no se van a presumir, sí, no se van a presentar. Bueno, pues todos los anuncios indican que se van a presentar los presupuestos y luego ya estará la pelota en su tejado. Si deciden, bueno, seguir boicoteando las políticas que avanzan en derechos para los ciudadanos, o por el contrario, se sientan a negociar para realmente hacer lo que dicen que van a hacer, preocuparse por la vida de la gente y no por una utilización partidaria política que sistemáticamente hace que voten en contra de los intereses, no ya de los ciudadanos, sino de sus propios votantes. Venga, Javier, vamos con una primera valoración. Bueno, es verdad que esto es un proyecto de ley que todavía no ha llegado al Parlamento, por lo tanto todavía no tenemos los números concretos, tenemos que hacer un estudio más exhaustivo, pero sí que esta mañana hemos seguido atentamente esa rueda de prensa del presidente del Gobierno anunciando estos presupuestos. El presidente decía que el incremento más importante en el presupuesto es en gasto social, claro, sumando todas aquellas políticas públicas, incluso la inversión en materia de vivienda, pero no es verdad que sea el gasto social lo que más sube. Lo que más sube en este presupuesto vuelve a ser el gasto financiero, un 35% más, es decir, 10 millones de euros más por la deuda que tiene este gobierno. ¿Por qué sube el presupuesto tanto? Pues por una cuestión clara, porque la financiación autonómica y las transferencias del Estado vuelven a incrementarse este año en 50 millones de euros, alcanzando los 270 millones de euros más que hace 2 años. Es decir, desde que está el señor Capellán, La Rioja ha percibido 270 millones de euros más que con el señor Rajoy. De estos 270 millones, solo 170 se han destinado estos 2 años a
a gastos, a políticas sociales, a políticas públicas. ¿Dónde está el resto del dinero? Yo se lo explico a quienes nos ven en sus casas, en bajar los impuestos a quienes más tienen. 200 millones en toda la legislatura por bajar los impuestos a la riqueza. Por cierto, de eso el señor Capellán no ha dicho absolutamente nada, porque el agujero en los ingresos está ahí, en los impuestos a la riqueza, que parece no presumir tanto el presidente porque no lo ha nombrado y que desde luego es una política para nosotros absolutamente vergonzosa. Por cierto, ya hay previsiones del Banco de España y de otras instituciones que dicen que no va a subir el IPC por encima del 3%, por lo tanto veremos a ver qué eficacia tiene real eso que ha presentado el presidente en bonificaciones en el IRPF en materia de deflactación. Y un último dato, la política económica e industrial de este gobierno vuelve a retratarse en este presupuesto. No hay proyecto de política económica. La ADER, la Agencia de Infraestructuras de La Rioja, tiene un recorte de 10,6 millones de euros, es decir, un 12,8% menos. Por lo tanto, no hay proyectos novedosos, hay inversiones en materia industrial que se repiten del presupuesto anterior y que no se han materializado, como en algunos polígonos industriales, y las políticas públicas, nadie garantiza que un incremento del presupuesto que no llega casi ni al incremento del IPC vayan a suponer, como decía ahora Enar, una mejora de las políticas públicas, porque la sanidad en 2 años está peor todavía, con unas listas de esperas impresionantes y con una atención primaria muy raquítica. Por lo tanto, un presupuesto que entendemos en estos momentos no responde a las necesidades reales de los riojanos, que no hace inversiones que nos hagan entender que hay un proyecto de región económico, industrial, de diversificación de modelos productivos y de búsqueda de otros mercados, y en definitiva un presupuesto que desde luego, bajo nuestro punto de vista, no va a mejorar lo que son los servicios públicos, lo que a la gente le afecta. Ángel, ¿qué opinión? Gracias, María. Bueno, nosotros, igual que el resto de nuestros compañeros, nos hemos enterado esta mañana de la presentación por parte del presidente, del señor Capellán. Como ha dicho el señor García, el proyecto de ley todavía no ha llegado a la Cámara, no se ha presentado. De hecho, antes de empezar le he preguntado a Cristina que a ver cuándo iban a llegar. Entonces, una vez los tengamos, una vez podamos estudiarlos y analizarlos, veremos cuáles son los siguientes pasos que vamos a seguir. En el anterior periodo de sesiones, en el 24-25, nosotros no presentamos enmienda a la totalidad porque considerábamos que no era oportuno en ese momento. En este momento pues tendremos que estudiarlos y analizarlos. Los titulares son los mismos que los del año pasado, que por segunda vez se supera el umbral de los 2.000 millones en vez de por primera, que son unos presupuestos expansivos y que son los presupuestos más sociales de la historia de nuestra región. Al final siempre abundan en lo mismo. Lo único que pues tendremos que ir al dato, ver con detalle cuáles son las partidas, y nosotros evidentemente, si no presentamos una enmienda a la totalidad, que todavía no lo sabemos, luego mediante enmiendas parciales lo que sí que nos gustaría es que pedir ya desde el primer día que haya una mayor voluntad de diálogo por parte del Partido Popular con el resto de las formaciones políticas de la Cámara, porque sí que yo vi una diferencia clara entre los primeros presupuestos y los segundos. Estos son los terceros, y es que mis compañeros lo pueden confirmar. En los primeros presupuestos, el día antes de aprobarlos, el consejero de Hacienda tuvo la decencia o la deferencia de reunirse con el resto de los portavoces, por lo menos para decirnos si nos iban a aceptar algunas enmiendas, cuáles, sí o no, y de qué manera, mientras que en los últimos presupuestos eso no sucedió, no se reunió con nosotros y no nos aprobó prácticamente nada, haciendo uso y abuso de la mayoría absoluta, como nos tiene acostumbrados en lo que van de legislatura. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que quiere el Partido Popular y cómo se va a comportar. Hombre, en este sentido, sí que me gustaría a mí resaltar algunas de las cuestiones que han comentado los portavoces del Partido Socialista y de Izquierda Unida Podemos. Resulta súper curioso que, en primer lugar, no se le dé la importancia que tiene a no tener presupuestos generales del Estado durante varios años, por cuanto la incertidumbre que tienen las comunidades autónomas cuando van a hacer sus propios presupuestos, porque no saben con certeza cuál va a ser el techo de gasto, porque no está aprobado, no saben con certeza la regla de gasto, etcétera, etcétera, que por ejemplo nosotros en La Rioja se ha tenido que hacer con los datos del Ministerio de Hacienda y con los datos de la IREF, y encima se nos dice que se está financiando a esta autonomía con mayor cantidad. Señor García, la financiación autonómica procede de los ingresos y procede de los impuestos de los riojanos. El Estado no da dádivas en ese sentido. El Estado lo que da es lo que le corresponde a los riojanos. Y resulta curioso que usted hable de esto cuando todavía no le he oído decir que no está de acuerdo con que La Rioja reciba menos que otras comunidades autónomas, como son los últimos datos que se conocieron con el acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Gobierno de España. Por tanto, si queremos una financiación autonómica que sea igual
justa, equilibrada, con cohesión territorial para todos los riojanos, que nosotros merecemos no ser menos que nadie, pero tampoco más que nadie. Y en cuanto a las entregas a cuenta, sinceramente, sacar pecho de unas entregas a cuenta que el año pasado llegaron en septiembre y que por poco no llegan, por el único motivo de no existir unos presupuestos, de no tener orden y concierto. Y por último, en cuanto a la deuda pública, el Banco de España señaló que la mayor deuda pública de la historia de la democracia en nuestra región fue en la 10ª legislatura. Y ahora mismo los últimos datos nos dicen que tenemos 5 puntos debajo de la media nacional, un 16% frente a un 21% que tiene la comunidad autónoma, y que si hemos tenido que establecer algún crédito a corto plazo ha sido por lo que acabo de decir, porque no hay presupuestos, porque no hay entregas a cuenta en su tiempo y, en definitiva, porque el gobierno de Sánchez, en vez de estar preocupado... Y porque han bajado los impuestos a los más ricos también, señora Maiso, no se olvide de eso, ¿eh? Está preocupado de ¿A cuántos ingresos han renunciado para privilegiar a los que más tienen en esta comunidad? ¿Cuánto dinero se están gastando en financiar a los más ricos de esta comunidad, como con el cheque bachillerato? Hombre, señora Maiso, no se haga trampas al solitario. Y yo no quito importancia a la importancia que tiene tener unos presupuestos, y los tiene. Y debe haber altura institucional por parte de todos los grupos políticos. Se lo digo a usted también, señor. Mire, se lo estoy diciendo a usted. Le digo que tengan talante negociador alguna vez, que no se dediquen sistemáticamente a estar boicoteando cualquier medida, ya le digo, incluso las que favorecen a sus propios votantes. Mire, entrar aquí a decir que son unos presupuestos expansivos, esto era lo que quería plantear antes, unos presupuestos expansivos, cuando ayer nos informaban de que la inflación estaba en este año en el 2,6% de momento, y sin embargo ha subido el presupuesto un 1,6%, pues estamos hablando que el presupuesto ha perdido un 1% de poder adquisitivo. Hombre, no vale hacerse trampas al solitario. Expansivo no quiere decir más que el año pasado, sino que se destinan más recursos públicos en proporción al conjunto del Producto Interior Bruto. Y ahí también tenemos que hablar, porque se están obteniendo. Mire, usted critica mucho que no haya presupuestos, y me parece bien. Yo hasta estoy de acuerdo con usted. Es importantísimo y lo estamos haciendo. Y por eso le digo que todo parece indicar que se van a presentar presupuestos. Ahora bien, de ahí a pretender hacer políticas en base sistemáticamente al no a todo, es lo que nos está situando a la comunidad autónoma en una situación en la que debieran reconocer una cuestión. Y lo que deberían reconocer, señora Maiso, es que la economía en nuestra comunidad autónoma, gracias a las políticas del Gobierno de España también, y especialmente en el ámbito de lo laboral, con su voto en contra sistemáticamente, están haciendo que la economía vaya bien. Y por eso, a pesar de las bajadas de impuestos, a pesar de esas políticas regresivas que ustedes practican, siguen ingresando recursos suficientes para abordar determinadas cosas. Pero ¿quién tumbó señora Moreno, ¿quién tumbó la reducción de la jornada laboral? Junts. Hablen con sus socios de gobierno, que es que ustedes están en el Estado, están en el Gobierno de España, el Partido Socialista, Sumar, con ustedes pueden votar alguna cosa. Ustedes están ahí para votar a todo que no, señora Maiso. ¿Ustedes votan en contra de todo lo que no presentan ustedes o cómo va? Yo lo que quería señalar es que para que los que nos escuchan no les tratemos como tontos, que no lo son. Faltaría más, señora Maiso, que con una mayoría absoluta no tuvieran ustedes los presupuestos presentados en tiempo y forma. Por cierto, en tiempo y forma hubiera sido ayer, pero bueno, porque hoy es día 1 de octubre, no se lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? Era solo un matiz. Pregúntele usted a los presidentes autonómicos del Partido Popular que tienen minorías si tienen o no presupuestos. El señor Mañueco tiene presupuestos. Hombre, por favor, señora Maiso, es lógico y normal que haya unos presupuestos, y de eso hemos venido a hablar a esta tertulia, de los presupuestos de La Rioja, no de los presupuestos del señor Sánchez. Y solo hay una... Usted habla de previsiones, pero solo hay... lo que sí tenemos es una constancia, y es que la AIREF ya les ha tirado a ustedes de las orejas al gobierno de La Rioja del Partido Popular, porque ha quebrado la estabilidad presupuestaria en el año 2024. Y dice claramente que es por esas rebajas de impuestos a la riqueza que los estamentos más importantes a nivel internacional ya están cuestionando. Por lo tanto, ustedes lo que están haciendo es bajar impuestos al 1% de la población para luego no repercutir en beneficios sociales, en beneficios en las políticas públicas de nuestra comunidad autónoma. El Partido Socialista hará, por supuesto, enmiendas, intentaremos mejorar este texto y, como decía antes el señor Alda, ojalá en estos terceros presupuestos sí vuelvan ustedes a llamarnos para intentar pactar algunas de esas enmiendas. Bueno, yo creo que al final la situación y la anomalía que estamos
viviendo a nivel nacional es insoportable. Los presupuestos es un ejemplo más, y vamos desde 2023, como hemos comentado, sin presupuestos, y escuchamos a la señora Moreno interpelar al talante del Partido Popular, cuando a ellos se les llena la boca cada vez que hablan de que la democracia es así, esto va de un sistema de mayorías, han conseguido una mayoría progresista para plantar una alternativa, aunque no hayan ganado las elecciones. Pues esa mayoría progresista de investidura son con los que tienen que llegar a acuerdos y con los que se tienen que entender para sacar las medidas adelante, como la reducción de la jornada laboral o como tantas otras medidas que quieren sacar adelante, o como darle o no las competencias de inmigración a Cataluña, que lo tumbaron parte de los socios de Sumar, o como qué van a hacer ahora el Partido Socialista y Sumar con la cumbre que hubo entre Netanyahu y entre Donald Trump, que hubo una serie de medidas que parece que el Partido Socialista las apoya, mientras que Sumar está totalmente en contra. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es ponerse de acuerdo, y si son incapaces de ponerse de acuerdo, la solución es muy sencilla, y es convocar elecciones y que los españoles decidan, que, como dice el señor García, los españoles no son tontos, y ellos tienen muy claro tienen cada vez más claro qué es lo que está haciendo este gobierno y hacia dónde nos lleva, ¿no? Yo creo que no estén de acuerdo tanto el señor García como la señora Moreno en que se baje el impuesto de transmisiones patrimoniales en un punto a los jóvenes para adquirir una vivienda en nuestra tierra. No lo entiendo, no entiendo tampoco eso no que hemos no estén dicho, de acuerdo pero con si la estás mintiendo. igual Si mientes sistemáticamente. Deportiva. Hemos dicho que estamos en contra de la bajada de impuestos a la riqueza. Mira, estamos en contra de la eliminación del patrimonio, señora Maiso. Responda a lo que decimos, no responda usted a lo que le dé la gana. Si me deja ese terminar, es el problema. Bueno, pues empiece a hablar de lo que le hemos dicho. Hablaré de lo que considero oportuno. Evidentemente, pero no nos achaque lo que no hemos dicho. Tampoco parece estar de acuerdo con la bajada de los tipos autonómicos, con las deducciones que se ha hecho a 175.000 contribuyentes riojanos, no solamente a los ricos, con la eliminación prácticamente del impuesto de sucesiones y donaciones, pero especialmente a los ricos. Caso, señora Maiso, no solamente, pero especialmente. Y en cualquier caso, lo que hemos demostrado es que bajando los impuestos se ha aumentado la recaudación y por tanto estamos haciendo una política fiscal que, por cierto, no engañemos a nadie, eso se lo cree. En nuestro programa se lo cree que bajando los impuestos ha aumentado la recaudación. Eliminando el patrimonio ha aumentado la recaudación. Hombre, señora Maiso. Ha aumentado el IVA y el IRPF por la actividad económica. Es que es mentira. Es que más que nada es que es mentira. Vamos a seguir haciéndolo. Hombre, por favor. Y mientras tanto ustedes, sin pedir la que hablaba señora Moreno, dependencia, mayor financiación al gobierno de España, cuando no está cumpliendo la ley que tiene que decir al 50%, y eso es muy importante, y ahora mismo está financiando solamente un 23%. Pero si hasta lo ha dicho el señor Bustinduy, de las que ha hablado ustedes. Señora Maiso, hasta el señor Bustinduy ha dicho que hay que aumentar la financiación hasta llegar a ese 50%. Claro. Termino ya. Nosotros hemos bajado las listas de esperas que ustedes dejaron en máximos en la mitad. ¿Qué listas de esperas? En el tema de la cirugía. ¿Y en primaria en cuánto lo han multiplicado, señora Maiso? Y en pruebas diagnósticas. Que se iba a desmantelar el hospital de Calahorra. ¿Y cuántas listas tienen cerradas? Ya, pero claro. Pero es un debate, ¿no? ¿O es una sucesión de monólogos? Entiendo que no quieran dejarme hablar, pero la realidad está ahí. Vamos a invertir más de 2 millones de euros en el hospital de Calahorra cuando ustedes dijeron que lo íbamos a desmantelar. Por eso los tienen a todos movilizados. Vamos a ampliar las urgencias. Si lo hacen será gracias a la movilización de los calagurritanos y calagurritanas, señora Maiso. Aplicando nuestro programa electoral. Me gustaría que los partidos, en este caso Partido Socialista y Partido de Izquierda Unida Podemos, ayudaran a través del Gobierno de España, porque insisto, están ustedes representados ahí, a que La Rioja esté lo financiada que debe estar, ni más ni menos que otros. ¿Sabe lo que pasa, señora Maiso? Que en eso estamos. Porque a diferencia de ustedes, nosotros hemos votado, por lo menos desde Izquierda Unida hemos votado a favor de destinar ese 50% de la dependencia a los presupuestos del Gobierno de España para financiar esa dependencia. A diferencia de ustedes, nosotros cuando plantean algo con lo que estamos de acuerdo lo votamos. Porque no se trata de sistemáticamente ir a una política de destrucción. Ustedes sí que tendrían armas de destrucción masiva, señora Maiso. Mire, ustedes sí que Moreno, sí. Pregúntele al señor Aznar que las señora buscaba por Moreno, allá. por favor, igual las tenían ustedes en la sede de Génova, esa que financiaron tan adecuadamente. No bueno, mire.
Mire, señora miembros del Partido Popular y a los votantes que representan. Perdone, señora Maiso, usted puede descalificar lo que considere oportuno, pero los demás también podemos criticar las actuaciones políticas que tienen los dirigentes políticos del Partido Popular. Solo faltaría, pero solo faltaría. Es que aquí parece que ustedes tengan un aura de bondad al que nadie les puede decir nada. Usted viene aquí a discutir de política como todos los demás y a asumir las críticas que se le hagan, igual que hacemos todos los demás, señora Maiso, le guste más o le guste menos. La realidad es que ustedes hablan de unas cosas que nada tienen que ver con la realidad. Yo no sé, el señor García se defiende solo, evidentemente, pero creo que hacíamos referencia a las políticas fiscales en materias, claro. No, yo estoy hablando de lo que he dicho yo, de las políticas fiscales de bonificación a los más ricos de nuestra comunidad. Hablábamos del impuesto de patrimonio, hablábamos de la reducción de la bonificación al 99% de aquellos que heredaban más de 400.000 euros. No estamos hablando de las transmisiones puntuales, de esas dádivas que ustedes dan, que son café para todos. Hablamos también de cómo dan las ayudas, y dan ustedes las ayudas con independencia de las necesidades que tengan. Eso que ya la IREF les ha recriminado, que están haciendo una política que es totalmente injusta, precisamente hablando, por un lado, de esas bajadas de impuestos, como la del impuesto de patrimonio, pero también hablando de cómo dan ustedes las ayudas, como esos 2.500 a todos los autónomos, independientemente de las condiciones que tengan. ¿Sabe para lo que han servido? Para que sigan destruyéndose puestos de autónomos en nuestra comunidad, señora Maiso. Regalitos, que es lo que ustedes hacen. El café para todos, que tanto criticaban cuando están ustedes al frente, pues ahí siguen actuando. Javier. No, yo simplemente quiero decir que los presupuestos constatan lo que está haciendo el gobierno de Capellán en estos 2 años. Con una mano el señor Capellán baja los impuestos a quienes más tienen, 200 millones de euros en una legislatura, y con la otra, desde luego, está regalando el dinero de forma discriminada, efectivamente, porque está regalando el dinero sin ningún tipo de criterio de renta, que es lo que se está cuestionando desde la IREF. Ayudas sin tener en cuenta la progresividad ni la renta de los receptores. Entonces al señor Capellán no le quedan manos para hacer lo que tiene que hacer, que es mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, la dependencia. Suspendimos el año pasado esta comunidad autónoma en atención a dependencia. Suspendimos como una de las peores comunidades autónomas de todo el país, o las políticas sociales. Eso es lo que tiene que hacer el señor Capellán: planificar a futuro una red de escuelas infantiles de 0 a 3, planificar centros sociosanitarios, porque todo lo que está inaugurando el gobierno de La Rioja es lo que dejó planificado, presupuestado y casi ejecutado el anterior gobierno de La Rioja. Y eso es lo que el Partido Socialista va a apoyar efectivamente, unos presupuestos que sean expansivos de verdad, que mejoren la vida de la gente y no que sigan privilegiando a unos pocos en detrimento del conjunto de la mayoría social. En cualquier caso, nuestra posición siempre es constructiva, haremos propuestas al presupuesto y esperamos, y ojalá la señora Maiso pudiera contestar aquí a una pregunta, y es si nos van a llamar este año para poder pactar algunas enmiendas que puedan mejorar ese texto y que no sea de nuevo el rodillo de la mayoría absoluta. Bueno, lo de pactar o no, eso pues lo que ya hemos comentado, ¿no? El primer año sí, el segundo no, veremos qué sucede. El primero tampoco he hecho las campanas. Por lo menos creo que nos aceptaron dos enmiendas a cada uno que no sumaban ni 1 millón de euros casi en ninguna de ellas. Pero bueno, al final con la dependencia es verdad que el gobierno de nuestra región tiene mucho que mejorar, pero también el gobierno de España, yo creo que el señor García debería hacer un poco de autocrítica y debería exigirle al gobierno de su signo, de su color político, que cumpla con lo prometido, con lo pactado, y que financie en tiempo y forma y en las condiciones en las que se ha hablado, ¿no? Porque al final es muy fácil criticar cuando luego los suyos tampoco cumplen. Y luego, pues bueno, lo de la señora Moreno es que al final hace trampas, porque de criticar a otras formaciones políticas es muy fácil ser la señora Moreno, porque al final perteneces a Sumar, que a su vez está formado por un conglomerado de un montón de formaciones políticas. Entonces, en función de cómo sople el viento o cómo sople el aire, te interesa que los que están a nivel nacional hablando o no sean de los tuyos o no son de los tuyos. Cuando te interesa, sí, Yolanda Díez es de los míos, sí, Sira Rego es de los míos. Cuando no te interesa, el señor Errejón, yo no lo conocía, yo no sabía quién era. Monedero, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Yone Belarra, entonces, a ver, Monederos de Podemos, que no, porque al final pertenece a Sumar, no tengo ningún lío. El lío se lo quiere formar usted a la gente, entonces usted se aprovecha y en función de cada momento reniega o se apoya en determinadas personas de su formación política, que al final forman todos parte de su formación política. Yo no reniego de nada. Y no me tiene que explicar lo que es Podemos y lo que es Izquierda Unida. No reniego de nada. Bueno, no sé si cabe usted muy bien. No reniega usted de nada. O sea, no reniego yo de nada. Yo lo que desde luego planteo es que, a diferencia de ustedes,
cuando hay un asunto que debe conllevar, bueno, pues la sanción política y desde luego la dimisión, como ha ocurrido con los casos que usted citaba, pues desde luego pues eso es lo que estamos haciendo, no que lo conozca ni que no lo conozca, a diferencia de los de su partido, que aquí vale todo, siguen corrompidos, siguen sancionados, pero ahí sigue todo el mundo intentando presumir de falsedades. Bueno, en ese sentido yo creo que lo definitivo es, bueno, un poco, voy a darle la razón en un aspecto. A mí me sigue pareciendo una pena que no se haya aprovechado para tener una reunión de presentación de los presupuestos no solo al Parlamento, sino también al resto de los grupos políticos. Incluso si tuvieran un mínimo de talante constructivo, esa mano tendida de la que hablaba Gonzalo Capellán en su discurso de investidura, bueno, pues lo lógico hubiera sido sentarse también a ver cuáles eran bueno, las posibilidades de que aportaran otra serie de grupos. Pero quiero hablar de un tema que creo que es capital para todos los ciudadanos y ciudadanas. Mire, que presuman de incrementar 28 millones de euros la política en materia de vivienda, a mí me daría vergüenza, porque lo que estamos hablando es de montones de personas en nuestra comunidad que no tienen acceso a la vivienda, que siguen en condiciones de hacinamiento en muchas ocasiones, de alquileres de habitaciones a precios totalmente desorbitados. Los precios se siguen disparando, la oferta de vivienda pública es inexistente y cuando hablan de 1000 viviendas disponibles no se sabe ni cuándo. Aquí va a haber 1000 viviendas disponibles, no se sabe si públicas, si va a ser eso que le cogen al sector privado y lo ponen en funcionamiento. La realidad es que la política en materia de vivienda no es prioritaria para este gobierno y debe ser, porque así lo dicen también las propias encuestas. Lo que preocupa a los ciudadanos como número uno es el problema de la vivienda. Debieran estar ahí más comprometidos y desde luego eso no se arregla con un regalito de 28 millones de euros más. En ningún caso es un regalito y lo que debiera decir usted es que las políticas en materia de vivienda no solo son autonómicas, sino que el Estado también tiene competencias en ello. Y quiero recordar esa fracasada ley de vivienda que ustedes hicieron. Que no han aplicado, ¿verdad, señora Maiso? La han aplicado. Y que lo que han hecho es dar menor o mayor inseguridad jurídica a los propietarios, que haya menos viviendas en alquiler y que por tanto haya más situaciones de ocupación. Por cierto, no es verdad. Hay una proposición de ley en el Congreso antiocupación que usted, como otras 70 más, la señora Armengol tiene paradas y que eso beneficiaría mucho y daría seguridad jurídica tanto a los propietarios de la vivienda como a los arrendatarios. Y sigo como empecé. Ustedes entiendo que ahora mismo pidan cuestiones que cuando tenían poder de gobierno, que fue hace 2 años, no hacían por ningún caso. En primer lugar, lo que hemos hecho es mejorar todo lo que ustedes bajaron en cuanto a los temas importantes para esta comunidad autónoma y seguiremos haciéndolo. Más de 30 millones de euros en sanidad, más de 10 millones de euros en servicios en educación, más de... Dígaselo a los 1.200 que están en la unidad del dolor en lista de espera. Señora Maiso, ¿sabe lo que es estar durante más de un año en una lista de espera para la unidad del dolor, que es una situación insoportable para 1.200 personas de nuestra comunidad? No dice que lo arreglan ustedes. Pues yo veo que más bien lo estropean, señora Maiso. Si me deja terminar, solamente remitirme al periódico del Día de La Rioja de hoy, en el que se hablaba del plan Revive, el plan fiscal en el que se está bajando los impuestos a los jóvenes, que va a ir también y que está yendo en la lucha contra la despoblación. Y seguiremos, porque es un presupuesto inversor y que piensa por el sector agroganadero, por los social es inversor, señora Maiso, que ustedes abandonaron, y por el sector tecnológico. Y por supuesto, el Centro de Formación Profesional de Calahorra, ¿dónde está, señora Maiso? El 75% de los presupuestos van a políticas sociales y el centro de Calahorra, pese a que se pidió que ayudara al gobierno de España, lo vamos a hacer y está presupuestado, como ustedes podrán ver cuando lo veamos todo detenidamente. Y no, si presupuestado ya lo hicieron con Ceniceros, el presupuesto. Para hablar de los presupuestos, no pusieron ni una piedra. De las enmiendas y la votación, vamos a pasar ya a otro tema, porque queríamos que recuerden ustedes a Iman, la joven estudiante del IES Sagasta, a la que se le prohíbe por una norma del centro acudir a clase con el hijab. La joven ha emprendido una campaña de recogida de firmas para que el instituto rectifique en su decisión. Denuncia que esa decisión atenta contra la Constitución española, en la que se reconoce la libertad ideológica, religiosa y de culto como un derecho fundamental. La escuchamos.
después de 3 días quitándomelo, dije de que no te lo puedes permitir, como que me sentía muy humillante, una falta de respeto hacia mí, o sea que dije, oye, ponte las pilas, da una postura y niégate a quitarte el velo porque es una parte tuya y es tu libertad religiosa, es tu derecho. Pues la directora me dijo, hoy te he expulsado por ponerte el velo, el siguiente día que vengas con el velo te expulso otra vez. Con 2 o 3 expulsaciones, el cuarto día te abro el expediente y puedo hacer que te saquen del bachillerato internacional, o sea que mi educación está en juego y está en peligro. Nunca ha pasado esto antes. ¿Por qué ahora estamos en el siglo XXI? ¿Dónde estáis viviendo, por favor? Es que esto ya es una discriminación. ¿Por qué vamos hacia atrás si hemos avanzado tanto? Hemos avanzado muchísimo. ¿Por qué estamos yendo hacia atrás? Bueno, pues enseguida preguntamos a la mesa, hacemos referencia a esas preguntas que se hace Imán, pero esta mañana continuaba la polémica que llevamos viviendo varias semanas por el uso del velo islámico en los institutos riojanos. Esta vez ha sido Isabel Pérez Moñino, ella es portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y portavoz nacional de Agenda España, quien se ha acercado hasta las puertas de ese instituto donde ha afirmado que quien quiera venir a España a imponer su cultura tiene que ser automáticamente deportado a su país de origen. El velo islámico no es una prenda inocente, no es un accesorio religioso, es una herramienta política impuesta por el fundamentalismo islámico exclusivamente a las mujeres. Nosotros lo tenemos claro, quien venga a España a imponer su cultura tiene que ser automáticamente deportado a su país de origen. Tienen que venir aquí a adaptarse a nuestra cultura, adaptarse a nuestras costumbres. Y si quieren tener mujeres encerradas en cárceles de tela o si quieren tener los comedores escolares sin cerdo, adaptados con sus menús halal, o quieren clases de lengua árabe o cultura marroquí, lo tienen muy sencillo. Tienen que buscar el aeropuerto más cercano y cogerse un vuelo, irse a Marruecos, a Irán o a Afganistán, que allí podrán encerrar a mujeres en cárceles de tela y podrán adecuar su menú a su... Y un último apunte, vamos a recordar que la Universidad de La Rioja realizaba también una clínica jurídica de intervención social sobre la prohibición del velo en las aulas, un informe en el que participan catedráticos y alumnos de varias especialidades. Las conclusiones son claras, el reglamento de un centro educativo no puede limitar derechos fundamentales como la libertad religiosa o el derecho a la educación. Tanto la Consejería de Educación como el IE Sagasta se escudan en la normativa del centro para prohibir el velo islámico. ¿Cuál puede ser la consecuencia de esto? Pues podría ocurrir que un instituto en su reglamento decida, siendo centro público, que prohíbe el velo y el de al lado no. Pongámonos en el escenario de que unos institutos sí y otros no. Y aquí volvemos a tener el gran problema, que es queja social de la concentración de inmigrantes en determinados centros. Pero ¿puede un reglamento de un centro público limitar derechos fundamentales como la libertad religiosa o el derecho a la educación? Según las conclusiones de esta clínica jurídica, no. Este es un informe en el que han participado catedráticos y alumnos de varias especialidades, entre ellos Amal. Un centro educativo tiene que garantizar que las alumnas y todos los alumnos puedan ejercer sus derechos libremente. O sea, no está solamente para enseñar, tiene que promover una serie de valores y respetos. Ella es musulmana y entiende perfectamente cómo se sienten las alumnas que quieren llevar velo en el instituto. Cómo se sienten cuando se quitan el velo antes de entrar. Se sentirán como desnudas. Además, no hay que olvidar que cuando se lo quitan al entrar, tendrán miedo de a ver qué va a pensar mi familia, que van a creer que estoy jugando con la religión. Ahora me lo quito, ahora me lo pongo. Entonces noto que tienen mucha presión encima. Este informe señala a algunas comunidades autónomas que han adoptado normativas que permiten el uso del velo en centros educativos, como la valenciana o el País Vasco. Venga, vamos a ir recogiendo. Mira, eres repugnante, te voy a decir, eres repugnante, Ángel. Repugnante. Mire, cuando te estás riendo de la gente, ¿no? De la gente. La gente ahora mismo no sabe de qué estamos hablando. Bueno, pues ya está. Deja de reírte de la gente. No, quien está provocando sistemáticamente eres tú. Esa rueda de prensa es una provocación constante. Que no me entren provocaciones. Hable con el Partido Socialista si quiere que le dé más puta y que le dé más apoyo social. Que no, de verdad. Que no me entren en provocaciones. Ya está. Bueno. Javier, por favor. Pinchar huesos, señora Moreno. Reconozco que me cuesta, me cuesta no marcar la posición que yo tengo, sino me cuesta ver algunas imágenes. Yo lamento que Vox en este caso esté alentando la violencia dialéctica, que esté sembrando crispación continuamente para rascar votos.
porque está en juego la democracia y no todo vale en democracia y en política. ¿Cuál es nuestra cultura? Le preguntaría yo a esta portavoz, o se lo pregunto al señor Alda, que igual no lo puede... ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué dice nuestra Constitución en términos religiosos? Que somos aconfesionales, ¿no? Eso es lo que dice nuestra Constitución. ¿Y qué dicen los derechos fundamentales? Que hay libertad religiosa. Ajá. Pero mira, por encima de esas libertades y de esos derechos está el derecho a que esta chica pueda culminar su formación. Yo me quito el sombrero ante personas que llegan a nuestro país, se quieren formar, van a algún instituto como el Sagasta a hacer un bachillerato tan complejo y tan interesante y que solo se puede impartir en ese centro, en el Sagasta, como es el bachillerato internacional, y que luego pueda acceder a la universidad y que pueda quedarse aquí, formar una familia y que en definitiva pueda vivir con nosotros y responder a los anhelos, a las demandas que tiene una sociedad solidaria como es la de La Rioja, dentro de también el debate de la propia inmigración. Yo lo que pienso es que aquí también hay un defecto por parte de la Consejería de Educación, y siento decirlo, pero yo considero que en ese decreto de convivencia que ha impulsado nuevo en la Consejería de Educación tendría que haber intentado regular esta circunstancia y de alguna manera hacer homogénea el criterio de todos los centros públicos, porque a mí me parece muy lamentable que esto suceda, muy lamentable. Esta chica tiene todo el derecho a percibir y a recibir una educación pública en un país, en un estado aconfesional en el que deben primar la libertad religiosa y los derechos, en este caso, a una educación pública. Pero lo que más me preocupa, y con esto acabo, es como empecé. Estos gritos de crispación, alentar a la convivencia no pacífica, sino al odio, a intentar odiar al que piensa diferente, al que tiene el color de piel diferente, porque estamos también ante un discurso de aporofobia, de odio también al pobre en este debate sobre la inmigración. Yo no quiero para mi región este discurso. La Rioja es una tierra solidaria. Un país y una región que ha sido inmigrante no puede odiar al inmigrante, y una ciudad como Logroño y una región de acogida como es La Rioja tiene que acoger y mimar a todos estos jóvenes que se quieren formar y que nos van a hacer mucha falta también para poder sostener nuestro estado de bienestar y construir una sociedad en paz y desde luego en libertad. Toda mi solidaridad y empatía con estas personas. Un matiz. Sí, pero hay un matiz. Esta chica no viene aquí a nada. Esta chica es española, en concreto, porque he tenido la oportunidad de hablar con ella y es una persona que es española. No sé a qué país la van a mandar, porque digo, claro, oímos esas afirmaciones de que se vayan a su país, de que se vayan a su país, y cuando estamos hablando de que ya nuestra sociedad, de que ya nuestra sociedad es una sociedad afortunadamente plural, en donde conviven distintas religiones, distintas culturas, y desde luego eso, desde nuestro punto de vista, enriquece. El problema lo tenemos con una fuerza política que se dedica a generar odio, a generar enfrentamiento, porque se está creando un problema además de donde no lo había. Muchísimos años ha habido en el Instituto Sagasta y en otros de nuestra comunidad mujeres llevando velo, unas que sí, unas que no, según querían o según les pedía su propia libertad e identidad religiosa, y no ha habido ningún problema. Es un problema que se ha generado artificialmente y que genera esa crispación que, desde luego, bueno, las propias declaraciones de la responsable de Vox que nos ha hablado, pues aunque lo haga en tono dulce, pues la verdad es que a mí me pone los pelos de punta. No, en tono dulce no, yo creo que ha dicho lo que tiene que decir. A mí me llama la atención que la señora Moreno hable todo el rato de se ampare en la libertad religiosa, ¿no? Que la señora Moreno esté todo el rato hablando de la libertad religiosa, que el señor García también hable de la libertad religiosa cuando el Partido Socialista y Podemos Izquierda Unida fueron, según el Observatorio Nacional para la Libertad Religiosa y de Conciencia, las principales formaciones políticas que cometieron ataques precisamente, valga la redundancia, contra la libertad religiosa en el año 2023. La libertad religiosa es muy importante, desde luego que sí, pero no todo cabe. No todo cabe bajo el paraguas de la libertad religiosa, porque al final estamos sentando un precedente pues muy complicado, porque no se pueden naturalizar y normalizar ciertas costumbres de otros países o de otras culturas que atacan y que van en contra de los derechos fundamentales de las mujeres, porque aquí se nos llena la boca, ¿verdad?, en defender a las mujeres. Bueno, luego vemos las leyes que han aprobado que son de vergüenza, como la ley del solo sí es sí, ¿verdad?, y tantas otras. Ahora las pulseras, ¿verdad?, que no se ponen de acuerdo si era culpa de la anterior ministra de Igualdad o es culpa de la de ahora. Pero bueno, lo cierto es que es intolerable, ¿no? Porque al final sentamos un precedente muy peligroso, porque bajo el amparo de la libertad religiosa, en otros países y en otras culturas, la poligamia está aceptada. La ablación del clítoris también está aceptada. Entonces, el velo sí y la poligamia no.
el velo sí y la ablación del clítoris no, o todo sí o todo no, ¿dónde ponemos el límite? No, lo cierto es que no. Nosotros, por lo que ha dicho la chica, lo cierto es que a mí también me da pena, porque al final dice, no, es que estamos en el siglo XXI. Efectivamente, estamos en el siglo XXI y se ha luchado por conseguir muchos derechos, por evolucionar como sociedad, y las mujeres, gracias a Dios, en España viven mucho mejor que en aquellos países donde igual no ha nacido ella, pero son originarios sus padres o sus familiares más directos. Nosotros estamos muy tranquilos, tenemos muy claro qué es lo que defendemos, y vamos a mantenernos firmes en este sentido. Y coincido con la catedrática que al final hay un problema, y eso es lo que nosotros le dijimos o le interpelamos. Yo le interpelé al señor Galeana en el último pleno del Parlamento de La Rioja, que lo que hay que hacer es un reglamento único, no 19, como tenemos, y en el que se prohíba en todos los centros riojanos utilizar el mismo. Así se acaba la polémica. Ya no es en unos sí, en otros no, como decía la catedrática de la Universidad de La Rioja. Que se haga un único reglamento, que el señor Galeana sea valiente, que no deje a la directora del centro del Instituto Praxedes Mateo Sagasta a los pies de los caballos, y que defienda y que haga un único reglamento para los 19 centros donde se imparte bachillerato en nuestra región, y ya está, y se acaba el problema. La regulación de la ley orgánica por ley orgánica, señora Alda. Me gustaría dar mi opinión. En primer lugar, de lo que estamos hablando, del tema concreto del Sagasta, es un tema jurídico. Es un tema de rigor jurídico, y lo explicó muy bien el consejero Galeana en el último pleno. Un tema jurídico en el que de lo que se está hablando es si vamos a respetar la autonomía del centro y el ordenamiento jurídico, la democracia del centro a través de su consejo escolar o no. El consejo escolar insisto, la autonomía del centro y las reglas de organización y funcionamiento dijo hace unos meses que no se llevara el velo, pero entendido como algo que tapara la cabeza, o que como las gorras, otras cuestiones, es decir, una cuestión de orden público. Y esto viene avalado por sentencias no solamente de distintas audiencias, sino también del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en cuanto a que determinados países, digamos así, que lo han prohibido. Esto pasa porque no existe una normativa expresa, por tanto tenemos que ir a esa jurisprudencia. En cualquier caso, como digo, y lo dijo muy bien el consejero Galeana, hablamos de un tema jurídico. Ahora bien, cuando aquí se habla del tema de la libertad religiosa, sinceramente yo creo que los tres grupos parlamentarios que han hablado lo que quieren es imponer su forma de ver la libertad religiosa. Resulta chocante que la señora Moreno hable así, de esta manera, cuando la legislatura pasada convirtió a una asignatura que la LOMLOE venía como voluntaria y que tenía su regulación, que es la religión católica, la convirtió en mínimos y estuvo luchando contra la concertada durante toda la legislatura. Pero es que resulta también curioso que la legislatura pasada, que la comunidad islámica aquí en La Rioja pedía más horas de religión islámica, ustedes, sus consejerías de educación, con sus distintos altos cargos que fueron cambiando, no hicieron nada, y eso sí que restringe los derechos fundamentales. Pero también resulta curioso que el señor García hable aquí de la libertad religiosa, cuando en dos institutos de Arnedo, que usted ha sido alcalde, existe esa prohibición de llevar el velo, de llevar tapada la cabeza, y usted no lo he visto durante esos años de alcalde, ni en el Celso Díaz, ni en la Virgen de Vico, rasgarse las vestiduras. Por tanto, no impongamos ninguna de las opciones, sino que tengamos la libertad para que los alumnos, para que las personas piensen, sienten y tengan la religión que quieran tener. Lo del Sagasta es un tema jurídico, es un tema de si respetamos la democracia y la autonomía de los centros, y por tanto de su reglamento de organización y funcionamiento y de su consejo escolar, o no lo hacemos. Son cosas diferentes. Bueno, pues efectivamente el Tribunal Supremo ha determinado también que el velo, que portar el velo, cualquier símbolo de identificación religiosa, al amparo de nuestro artículo 16 de la Constitución española, pues es una forma de identidad religiosa. Por lo tanto, me resulta curioso que diga que es un tema jurídico. Cita una sentencia del Tribunal Supremo que, igual que hizo el consejero, manipula, porque lo que hizo es inadmitir por cuantía un recurso, y de ahí ya deducen una serie de conclusiones jurídicas. Pero no pasa nada. La realidad es que sus propios argumentos chocan con sus propios argumentos, valga la redundancia. ¿La libertad de quién? La libertad no es que la mayoría imponga al individuo lo que puede o no puede hacer.
La realidad es que precisamente los derechos fundamentales vienen consignados en la Constitución española y no me compete a mí interpretarlos, pero tampoco al señor Galiana ni a usted, le compete efectivamente al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tantas otras resoluciones. Y desde luego lo que es evidente ya es que la limitación de los derechos fundamentales, que no son ilimitados, eso es una realidad, está precisamente en que ha de hacerse por ley orgánica, y en ese sentido pues hay ya una ley orgánica de libertad religiosa que regula cuáles son los límites, y en ningún caso establece como límite lo que diga un reglamento de régimen interno de un centro que no tiene ni tan siquiera rango reglamentario. La autonomía del centro, desde luego, es un derecho que está por debajo de un derecho fundamental como es el de libertad religiosa o el derecho a la educación. Cristina. Que no traten de confundir, yo creo que lo que tenemos... No confundes. Si la gente no confunde, si la gente lo tiene muy claro, o sea que tampoco... Bueno, pues no por la pluralidad, ¿no? Que no puedan llevar el velo, hombre. Tenemos que despedirnos. Esta ha sido la primera tertulia, pero o sea, os pediría por favor eso, que los calificativos que lo dejemos para luego, porque no es agradable y en este caso la gente tampoco en su casa sabía por qué ha surgido. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo me parece muy bien, pero yo pido que se tenga respeto a todas las personas, también a las que salen en la tele. Y desde luego no es de recibo. Predique con el ejemplo y respete usted a las personas que estamos aquí. Que usted me ha insultado aquí. No, yo le he dicho que es repugnante lo que está diciendo. No. Es repugnante lo que está diciendo. Es repugnante que se ría. No recoja cables, de la gente. No recoja cables, señora Moreno, por favor. No recoja cables. Muchísimas gracias a los cuatro. Consejos vendo que para mí no tengo. Gracias, Javier. Vaya estreno, sí. Bueno, muchísimas gracias, ya lo he dicho. Les dejamos ya con Renques. Buenas noches, adiós.